Hua Sao y yo somos la pareja más peleadora de la capital. Hoy me escondió la tarea, lo que me valió una reprimenda del maestro. Mañana me pone tinta en los pasteles, lo que me pone enferma. No puedo superarlo en discusión ni en lucha, así que regreso a la mansión del marqués Dinyuan para quejarme. Que pruebe la severidad de la disciplina de nuestra familia. Siempre pensé que así era como nos llevábamos. Pero entonces, ese día, lo vi ayudando cuidadosamente a Insongru a bajar del carruaje. Solo entonces me di cuenta de que el arrogante y joven marqués Hua sí sabía algo de ternura y consideración. Cuando Hua Sao trajo a Insongru, yo estaba bordando mi vestido de novia. Mi matrimonio con la familia lo estaba previsto para dentro de un mes. Empezar ahora no era demasiado tarde. Cuando Hua Sao vio el bastidor de bordado en mis manos, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Se burló de mí sin reservas. Wei Mingxian, ¿te golpeaste la cabeza al caerte? ¿Ahora te dedicas a la costura? Con tu temperamento de 3 días sí y 2 no, ¿qué podrías bordar? No desperdicies los materiales de costura de la familia Wei. Hace años, en el cumpleaños de Hua Sao, le prometí regalarle una bolsa. Venía a la mansión a diario para supervisar, alegando que temía que lo engañara con el trabajo de las sirvientas. Pero, en realidad, rompió a escondidas mi libro de patrones para encender un fuego y asar batatas. Para cuando lo descubrí, el libro ya estaba completamente arruinado. Lloré durante días y, como era de esperar, descarté la idea de la bolsa. Sin embargo, según Hua Sao, esto se convirtió gradualmente en una prueba de mi indecisión. Siempre que alguien elogiaba mi gracia y belleza como ejemplar entre las damas nobles de la capital, él invariablemente intervenía. ¿Ella? Ni lo menciones. Hace 3 años, me prometió una bolsa. Hasta hoy no ha aparecido ni un solo hilo. La virtud, el habla, la apariencia y las habilidades de una mujer. Falla en todo. Una dama noble ejemplar, sin duda. Después de oírlo tantas veces, incluso mi madre a veces se burlaba de mí. Decía que ni siquiera podía quedarme quieta para bordar una bolsita. ¿Cómo iba a casarme? Antes, habría discutido acaloradamente con Hua Sao, insistiendo en que fue él quien quemó mis cosas primero. Pero ahora, solo lo miraba con frialdad, sin decir nada. Hua Sao seguía menospreciando mi bordado. Wei Mingxian, te aconsejo que no malgastes tu esfuerzo. La costura requiere talento. Incluso las criadas más rudas de mi casa bordan mejor que este patito feo tuyo. No estarás intentando salvar tu orgullo después de esa vergonzosa caída del otro día, ¿verdad? Levanté la vista y la interrumpí con calma. ¿Puedo preguntar si Su Alteza el Príncipe Hua ha terminado? Si no tiene nada más que decir, puede retirarse. Solo entonces Hua Sao notó mi expresión serena. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Ya te molestaste? Nunca antes eras tan mezquino. ¿Sigues enfurruñado por aquella vez que te ayudé a desmontar? Si quieres saber mi opinión, tu caída no fue del todo culpa mía. Tampoco te estabilizaste bien. No te atrevas a volver a quejarte con mi madre. Medio mes antes, varios compañeros de la academia habían organizado una excursión a caballo para disfrutar del paisaje primaveral. Cuando llegué al punto de encuentro, Hua Sao ya estaba intercambiando poemas con el hijo del ministro Xin. Sus ojos se iluminaron al verme. Extendió la mano para ayudarme a desmontar. Hua Sao y yo crecimos juntos. Nuestras familias llevaban tiempo considerando una alianza matrimonial. Pensé que por fin había llegado a la edad en que podía ser considerado. Un atisbo de timidez se apoderó de mí. Pero justo cuando aflojé mi agarre, él retiró la mano bruscamente. Tropecé y caí al suelo. Por suerte, mi criada personal, Yuer, era muy ingeniosa. Se arrojó debajo de mí. Eso salvó un ápice de mi dignidad. Llena de vergüenza y rabia, justo cuando estaba a punto de estallar, lo vi ayudando con cuidado a Insongwa a bajar del carruaje. Insongwa era hija de una señora que era su hermana menor. Había llegado de Jiangnan hacía 3 meses y se alojaba en la residencia del marqués.
Desde su llegada a la capital, Hua Sao no dejaba de compararme con ella. Una dama debería ser como el primo Songhua, comprensiva y considerada. A diferencia de ti, que corres a quejarte de mi madre por cualquier nimiedad. Pero no había hablado mal de él en la residencia del marqués desde mi ceremonia de mayoría de edad. ¿Por qué tienes la voz tan áspera? Comparado con Songhua, suenas como un hombre. Cuando intenté imitar la voz suave y delicada de Insonghua, se burló de mí a gritos. Wei Mingxian, ¿has oído la historia de la mujer fea que intentaba imitar la belleza? Eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Aunque Joer amortiguó mi caída, el impacto me dolió. Pensé que Hua Sao al menos se disculparía. En cambio, me señaló y soltó una carcajada. Wei Mingxian, eres demasiado crédulo. ¿De verdad creías que te ayudaría a levantarte? Vi a Insonghua de pie junto a él, tapándose la boca para contener la risa. Una oleada de amargura me recorrió el corazón hasta la garganta, como si me hubieran lanzado un balde de agua fría. Apagó por completo mi fantasía. Llamé a un médico y me di la vuelta para irme con Joer. Un compañero de clase lo instó a disculparse. Hermano Hua, la señorita Wei aún es joven. Tus acciones fueron realmente inapropiadas. Deberías ir a disculparte con ella. Hua Sao le restó importancia. No es nada. Siempre hemos sido así desde la infancia. No pasa nada. Solo se enfurruña unos días. Volverá arrastrándose tarde o temprano. La habitación quedó en silencio. Tomé el bastidor de bordado de las manos de Hua Sao y me senté. No te preocupes, yo mismo te juzgué mal. Caí en tus trampas. No volveré a quejarme en la mansión. Pocas veces le había hablado a Hua Sao con palabras tan duras. Me miró, con la mirada perdida por un momento. En cambio, Insonghua, quien había permanecido en silencio a su lado todo el tiempo, habló primero. Era solo una broma entre amigos. ¿Por qué la señorita Wei tiene que ser tan implacable? Incluso para decir cosas como juzgar mal a la gente, ¿se da cuenta del daño que esas palabras podrían hacerle a mi primo si se divulgan? Quienes no lo sepan podrían pensar que cometió algún crimen atroz contra la señorita Wei. ¿Estoy siendo agresivo? Sí. Aunque la dinastía Qin era de mente abierta y no imponía estrictamente la segregación de género, sus exigencias a las mujeres seguían siendo estrictas. Después de cada travesura de Hua Sao, yo iba a la mansión a quejarme. Al principio, la dama regañaba severamente a Hua Sao. Pero con el tiempo, se impacientó, pensando que estaba exagerando. Más tarde, incluso cuando Hua Sao estaba claramente equivocado, no solo nadie lo culpó, sino que todos me instaron a no tomármelo tan en serio. Era como si yo fuera el irrazonable. Sentía el pecho como si estuviera lleno de algodón húmedo. Obstruido, pero sin salida. Al verme concentrada únicamente en enhebrar la aguja, ignorándolos, Hua Sao se acercó sigilosamente y me dio un codazo, muy molesto. Me disculparé, ¿vale? Aunque no te viste ese día, cayendo de bruces. ¡Qué gracioso! Dicho esto, sonrió y se sentó a mi lado, esperando a que lo perdonara como siempre. Aún con la aguja en la mano, su empujón me empujó. Un hilillo de sangre se deslizó de la punta de mi dedo, tiñendo de rojo la pluma blanca de la cabeza del pato mandarín. Al ver cómo se arruinaba el velo que había bordado toda la noche, arrojé la aguja y el hilo sobre la mesa. Príncipe Hua, acepto sus disculpas. ¿Puede irse ya? Al ver mi constante distanciamiento, el tono de Hua Sao se volvió frío, suplicando, Xian, ¿de verdad no sabes por qué vine hoy? Le di la espalda, negándome a responder. A diferencia de antes, no le di mucha importancia a su comentario casual. Solo en mi mente pensé, este velo está tan manchado que probablemente tendré que bordarlo de nuevo. Nos separamos en malos términos. No fue hasta la tarde, cuando mi madre habló del regalo de felicitación para el banquete en la residencia Hua, que recordé de repente que mañana es el 19 grados cumpleaños del príncipe Hua. Antes, solía empezar a preparar sus regalos de cumpleaños con mucha antelación.
A veces era un pincel que yo mismo hacía. Otras veces, era un amuleto de bendición consagrado por un maestro del templo. Sin embargo, a Hua Sao nunca parecieron importarle mucho mis regalos. Siempre me llamaba mezquino, diciendo que solo le daba baratijas baratas que cualquiera podía comprar. Diría que, en aquel entonces, te he regalado muchísima caligrafía, pinturas, jade y antigüedades famosas a lo largo de los años. Pero los regalos de cumpleaños deberían ser sentimentales. ¿Qué sentido tiene regalar cosas que ya todos tienen? Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que probablemente solo eran ilusiones mías. Las familias Wei y Hua siempre han tenido una buena relación. A la mañana siguiente, mi madre y yo llegamos temprano a la residencia del marqués de Dinyuan. Hua Sao vestía hoy una túnica de brocado color carmesí intenso, que acentuaba su elegante y juvenil apariencia. Se quedó en la puerta con Lady Hua para recibirnos. Mantuve la mirada baja mientras seguía a madre al patio, evitando su mirada. Él actuó como si nada hubiera pasado. Me quitó la caja de brocado y bajó la voz. Sabía que no podrías olvidar mi cumpleaños. ¿Qué me preparaste este año? Mi prima San Rua me hizo unas botas con sus propias manos. ¿Una caja tan pequeña? ¿No guardará esa cosa horrible que bordaste ayer? Es tan fea que no la quiero. Las quejas de Hua Sao cesaron abruptamente en cuanto abrió la caja. Al verlo paralizado, la señora Hua preguntó, ¿qué te pasa hoy, niño? Has estado distraído desde la mañana. Recordando las palabras de Hua Sao, respondí con indiferencia, quizás no esté satisfecho con el regalo de Xianer. La señora Hua tomó la caja y echó un vistazo dentro. Este exquisito pisapapeles de jade blanco de Otan, ni siquiera en la corte imperial se ve de tal calidad. ¿Qué más se puede pedir? Dicho esto, me acercó cariñosamente. Solo Hua Sao permaneció de pie, en silencio, con el rostro sombrío. Su expresión era inexplicablemente sombría. Tras la llegada de las damas, nos enviaron a los más jóvenes. El banquete ya estaba preparado en el jardín, con papel y pinceles listos. Solo faltaba que entrara el cumpleañero, Hua Sao. Mi amiga y yo buscamos un rincón tranquilo para sentarnos, con la intención de intercambiar algunas palabras en privado antes de la boda. Inesperadamente, Hua Sao y San Rua nos siguieron. Se sentaron a la mesa junto a mí, susurrando suavemente. De vez en cuando, me lanzaban miradas sutiles. Al poco rato, Hua Sao se acercó con una palangana para lavar tinta. En cuanto vi la mueca incontrolable en la comisura de su boca, supe que estaba haciendo de las suyas. Justo cuando la palangana estaba a punto de derrumbarse, me puse de pie de un salto. Pero esto dejó a Insan Rua sentada a mi lado en un aprieto. La tinta negra le cubría la cabeza, dejándola completamente despeinada. Hua Sao se sobresaltó y me gritó, Wei Mingxian, ¿por qué te levantaste de repente? Me hice a un lado con voz fría, Su Alteza, está bromeando. Si no me hubiera parado, ¿no me habría empapado? Hua Sao estaba a punto de replicar. Pero al ver que todos nos miraban, se mordió la lengua. Insan Rua, quien siempre se presentaba como una dama gentil y refinada, ahora se sentía completamente humillada con la cabeza empapada en agua sucia. Cuando regresó después de cambiarse, tenía los ojos enrojecidos. El banquete comenzó y los invitados intercambiaron versos en un intercambio poético. Hua Sao, sin embargo, no participó. En cambio, me llevó a un rincón tranquilo. Sus primeras palabras exigieron que me disculpara con Insan Rua. ¿Disculparse? Fuiste tú quien no pudo sujetar la tinta. ¿Por qué debería disculparme? Si no te hubieras levantado, ¿cómo habría salpicado la tinta a San Rua? Ahora está humillada ante todos, todo por tu culpa. Entonces, ¿por qué no consideraste mi vergüenza antes de mancharme la cabeza con tinta? Hua Sao me miró, cada vez más irritada. Eso es diferente. Llevamos jugando así desde niños. Todos te han visto hacer el ridículo en público incontables veces. Hoy haces tanto escándalo porque sigues enfadado porque no te ayudé. Cuando caía el agua de niño,
Hua Sao pasó por allí y me salvó. Tenía solo 7 años entonces. Tras empujarme a la orilla, enfermó durante un buen tiempo. Por eso, por mucho que Hua Sao me molestara después, siempre creí que su corazón no era realmente cruel. Pero ahora empiezo a dudar de mi propio juicio. Lo miré fijamente, hablando lenta y deliberadamente. Hua Sao, si ser familiar contigo significa que te molesten y te intimiden, entonces espero que de ahora en adelante me trates como a una extraña. Después del banquete, la señora Hua nos invitó a mi madre y a mí a charlar. Ambas compartieron anécdotas divertidas de la capital en el salón de flores. Me senté en el extremo inferior, interviniendo de vez en cuando. Tras una ronda de bromas, Lady Hua dejó su taza de té y cambió de tema. En un abrir y cerrar de ojos, ambos niños han alcanzado la edad de casarse. ¿Recuerdas? En aquel entonces, acordamos que, una vez que los niños crecieran, concertaríamos sus matrimonios. Antes de que la dama Hua pudiera terminar, Insangrua derramó té accidentalmente en mi mano. Instintivamente aparté su mano y me puse de pie, dolorido. Insangrua cayó al suelo con los ojos llenos de lágrimas. No fue mi intención. Mi madre y la señora Hua se sobresaltaron y corrieron a revisarme la herida. Por suerte, el té llevaba un rato reposando. La zona escaldada solo estaba roja e hinchada, sin ampollas. La señora Hua regañó a Insangrua, el patán torpe. Me disculpé con la señorita Wei de inmediato. Insangrua permaneció en la posición en la que la había empujado, cabizbajo y con lágrimas en los ojos. Repetía una y otra vez que no había sido su intención. Hua Sao la levantó bruscamente, con tono cortante. ¿Y qué si se quemó con el té? ¿Cuál es el problema? Además, ¿no empujó también a Sangrua? Está a mano. La expresión de su madre se ensombreció al instante. La señora Hua también se enojó. Ya basta. Sangrua cometió un error y debería disculparse. ¿Qué te importa interferir? Al ver el enojo de la señora Hua, Insangrua me hizo una reverencia a regañadientes. No tenía ganas de discutir con ellos, así que hice un gesto con la mano con desdén, dando el asunto por zanjado. La señora Hua aprovechó la oportunidad para sacar a relucir viejas quejas. Sao puede ser travieso, pero tiene buen corazón. Siempre cuida de sus hermanos. Si se casa, sin duda será un esposo devoto. Hua Sao resopló con frialdad, interrumpiéndola. Madre, ¿por qué sacas esto a colación? Uno se casa por la virtud. Wei Mingxian es perezosa y malcriada, y nunca se rinde cuando tiene razón. Siempre ha estado enemistada conmigo desde la infancia. He sufrido incontables palizas por su culpa. Nunca me casaré con ella. Aunque sus palabras iban dirigidas a Lady Hua, su mirada se fijó en mí. Al verme bajar la cabeza en silencio, su mirada vaciló. Claro que, si se disculpara con Sangrua por lo sucedido, podría reconsiderar este encuentro. Un silencio denso invadió la habitación. Mi madre, atónita por la audacia de Wizhou, recobró el sentido y tiró su taza de té al suelo. Me tomó de la mano y se fue inmediatamente. Después de ese día, Hua Sao y yo no nos volvimos a ver. Me quedé esperando en casa la boda. El día 17 del segundo mes, 3 días antes de la boda. Fui a la academia a empacar mis cosas y, de repente, escuché a Hua Sao hablando con otros. Hua Sao, burlarse de Wei Mingxian es una cosa. Pero ¿por qué hablar de ello delante de su madre? ¿Y si la señora Wei de verdad se ofende? La voz de Hua Sao era lánguida. No se preocupe, la señora Wei aprecia a Wei Mingxian por encima de todo. Mientras insista en casarse solo conmigo, ¿qué puede hacer la señora Wei? Los resultados del examen se publicarán en 3 días. Estoy seguro de que estaré entre los candidatos seleccionados. Cuando le propongo matrimonio, Lady Wei no se opone. Escuché desde la esquina. Mi corazón se encogió aún más. Durante todos estos años, mi tolerancia hacia Hua Sao no me ha hecho merecedor de su consideración ni de su crecimiento. Al contrario,
también ha llevado a mi madre a ser irrespetada. En este preciso momento, me siento profundamente aliviado de haber aceptado el matrimonio con la familia Liu. Una familia cuidadosamente elegida por padre y madre. Sin importar el talento ni la apariencia, su carácter siempre es decente. Al irme, el equipaje se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Hua Sao oyó el ruido y echó un vistazo. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Pero rápidamente fingió compostura. Wei Mingxian, ¿por qué escuchas nuestra conversación a escondidas? Te diré algo, la propuesta de matrimonio es solo idea de mi madre. Aún no he aceptado. Humillaste a San Ru en público. A menos que te disculpes con ella, no te perdonaré. Mi expresión se endureció y, por primera vez, le grité a Hua Sao delante de todos. Hua Sao, mi matrimonio lo deciden mis padres. ¿Qué les importa a ustedes, la familia Hua? Si antes Hua Sao solo me parecía problemática, ahora siento igual de asco por la señora Hua. Tras su último comportamiento escandaloso, ni siquiera se molestó en venir a nuestra casa a disculparse. Probablemente era igual que Hua Sao. Convencida de que solo me casaría con él, pensó que podía manipularme a su antojo. El rostro de Hua Sao se sonrojó al ver su desprestigio. Apretando los dientes, escupió: bueno, de todas formas nunca quise casarme con una arpía como tú. Si mi madre no me hubiera obligado, ni siquiera te habría dicho una palabra. El día del examen llegaron los resultados enseguida. Su padre ya había evaluado la beca de Liu Waiyuan y sabía que sin duda aprobaría. Planeaba aprovechar la oportunidad para conseguir un yerno, celebrando dos alegrías a la vez. El funcionario que anunciaba los resultados apenas había salido del palacio. Los sirvientes de la casa ya habían preparado los vestidos de novia y la seda roja para la ceremonia. Liu Waiyuan era un viejo amigo de mi padre. Aunque su familia estaba pasando por momentos difíciles, no se había dado por vencido. Con el apoyo de sus mayores, continuó sus estudios. Aunque pobre, se mantuvo firme, sin abandonar nunca sus nobles aspiraciones. Antes de que se concertara el matrimonio, lo vi una vez de lejos en el patio. Liu Waiyuan vestía una túnica azul ligeramente desgastada, tan sencilla y elegante como el bambú de montaña. Su voz, suave como el jade, rechazó el afán de mi padre por sellar el compromiso de inmediato. Propuso que la familia Wei pospusiera la decisión hasta que se anunciaran los resultados del examen imperial. Si tenía éxito, volvería a la mansión para casarse conmigo. Si fracasaba, el matrimonio se cancelaría. Su voz era ronca, con un matiz de seducción. El mundo es impredecible. Temo retrasar el futuro de la joven. Dada la posición social de la familia Wei, era costumbre buscar pareja entre los clanes nobles de la capital. Pero me cansé de los rígidos protocolos y las intrigas de la alta sociedad. Le supliqué a mi padre que concertara un matrimonio por adopción, lo que me llevó a comprometerme con Liu Waiyuan. Sin embargo, después de conocerlo, empecé a preocuparme. Un hombre del calibre de Liu Waiyuan jamás se conformaría con ser simplemente un yerno adoptivo de la familia Wei. Decidí que si Liu Waiyuan incumplía su promesa, me divorciaría de él después de tener a su hijo. Hoy se publicaron los resultados del examen. La señora Wu llevó a Wixiao a la torre Yu antes del amanecer para esperar. Esperaba con ansias las noticias de los sirvientes de abajo sobre los resultados publicados. Wixiao estaba sentado a la mesa octogonal, golpeando la superficie con los dedos intermitentemente. Se preguntaba cómo acercarse a la familia Wei para el compromiso sin quedar mal. Al no materializarse las ideas, su irritación crecía y se encontró culpando con resentimiento a Wei Mingxian. Últimamente, ella se comportaba de forma extraña, buscando peleas por asuntos triviales. Habían crecido discutiendo así desde niños, pero ahora ella insistía en armar un escándalo, negándose a respetarle la dignidad delante de los demás. La gente en la calle ya había empezado a anunciar la buena noticia. Wixiao no pudo resistirse a asomarse para mirar. Vio varios rostros conocidos abriéndose paso entre la multitud para ver la lista. Los reconoció como sirvientes que atendían al padre de Wei Mingxuan.
Su ánimo mejoró inexplicablemente. La familia Wei no tenía hijos varones. La llegada de los sirvientes de la residencia Wei solo podía significar que preguntaban por él. Justo en ese momento, llegó un sirviente con noticias. Felicidades, Su Alteza. Has conseguido el puesto 17 en la segunda categoría. El corazón de Wixiao, que había estado en un puño, finalmente se tranquilizó. Estaba a punto de instar a su madre a ir a la residencia Wei a proponerle matrimonio cuando la oyó decir que necesitaba ir rápidamente al gran templo Xianhua para cumplir un voto, observar 7 días de ayuno y purificación. Al recordar cómo Wei Mingxian lo había contradicho públicamente aquel día, la ira se encendió de nuevo en Wixiao. Decidió darle a Wei Mingxian una dosis de su propia medicina. Que aprendiera lo que significa para un esposo ser la cabeza de familia. No se dio cuenta de que la multitud de abajo se sumía en el caos. Varios sirvientes de la casa Wei ondeaban túnicas de boda carmesí, gritando, «Pasó. Pasó». El joven maestro Liu ocupaba el 6º lugar de la primera clase. Viste rápidamente al joven maestro Liu con sus túnicas de boda. Regresaba a la mansión para casarse. La procesión nupcial pasó rozando el carruaje de la familia Wei. Wixiao vislumbró a Liu Huiyuan por la ventana. Reconoció al hombre, un candidato que había llegado de Jianwei un mes antes. Se rumoreaba que era hijo de un viejo amigo del padre de Wei Mingxuan. ¿Quién sabía qué joven se había encaprichado con él? Ahora se estaba atando una faja de seda roja al pecho. Pero, ¿por qué el sirviente que guiaba su caballo parecía de la familia Wei? Wixiao se sintió repentinamente incómodo, mirando hacia atrás repetidamente para confirmar. La señora aún notó su incomodidad. Le aseguró que, con los antecedentes de Liu Huiyuan, la familia Wei jamás casaría a su hija con él. Puede que la familia Wei esté a favor ahora, pero su padre no tiene hijos varones. Al final, seguirán dependiendo de nuestra casa del marqués. En cuanto a ti, que te apresuraste a proponerle matrimonio en cuanto se anunciaron los resultados, ¿no estarás completamente a merced de esa chica más tarde? Wixiao pensó en la reciente frialdad de Wei Mingxuan y sintió que algo no cuadraba. Pero no sabía por dónde empezar. Cuando sus suaves labios rozaron los míos, seguía aturdida. Los libros ilustrados, claramente, no lo describían así. Liu Huiyuan debería haber sugerido dormir en la cama primero. Después de que nos volviéramos más íntimos, balbuceé mi negativa. Liu Huiyuan, espera, no. Liu Huiyuan hizo una pausa, con las comisuras de los ojos enrojecidas por la emoción. Somos marido y mujer. ¿Por qué no? Me devané los sesos buscando excusas. La expresión de Liu Huiyuan se ensombreció gradualmente. Mi baja condición me hace indigno de usted, señorita. A la luz de las velas, el rostro de Liu Huiyuan era casi dolorosamente hermoso. Su cabeza inclinada me recordó al cachorro que tuve de niño. Fue desgarrador. Una hora después, Liu Huiyuan contemplaba a su esposa durmiendo profundamente en sus brazos, con una leve sonrisa en los labios. Comprendía perfectamente que retrasarse solo traería problemas. Wixiao acompañó a la señora Wu durante su breve estancia en el templo. El templo de Daxiangwosi estaba repleto de fieles. Tras anunciarse los resultados del examen imperial, muchas mujeres de la familia acudieron para cumplir sus votos. De vez en cuando, se encontraban e intercambiaban algunas palabras informales. Sus conversaciones inevitablemente giraron en torno a los asuntos de la vida de sus hijos. La hija del canciller Su acababa de casarse anteayer. La señora Su, con el rostro radiante de alegría, les contó a cada familia sobre su nuevo yerno, el hijo mayor de la familia Pei de Dong, nacido en un linaje distinguido y también hijastro de su propia hermana mayor. Un matrimonio entre parientes, no podía haber mejor pareja. Las demás mujeres la adularon, mitad sinceras, mitad envidiosas. La señora Su respondió con algunos cumplidos antes de volverse a preguntar sobre las perspectivas de matrimonio de Wixiao. La señora Wixiao, al ver que la conversación finalmente giraba en torno a su familia, se aclaró la garganta. Dijo en voz baja, hablar de eso solo me preocupa.
Innumerables familias de la capital me han contactado para sondear mis intenciones con respecto al matrimonio de Wixiao. En mi opinión, deberíamos ser más selectivos. Pero esa joven de la familia Wei lo ha estado presionando sin descanso, y Wixiao tiene un corazón tierno, no soportaría decepcionarla. Insistió en que cumpliera mi promesa antes de proponerle matrimonio. De haber sabido que esto pasaría, jamás habría permitido que se acercaran tanto. Pero ya es demasiado tarde para decir nada. Dado el temperamento de Wei Mingxuan, si Xiao no se casa con ella, quién sabe qué clase de escándalo armará. De verdad que no tengo elección. Wixiao escuchaba cerca, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Quiso decir algunas palabras en defensa de Wei Mingxuan, pero entonces recordó las palabras de su madre. Wei Mingxian ha sido criada en casa para ser completamente desenfrenada. Si no quieres que te pisotee después del matrimonio, tendrás que controlar sus agresividades. De todas formas, solo eran palabras para extraños, no hay de qué preocuparse. Wixiao bajó la cabeza pensativo, sin darse cuenta de que todos los presentes habían guardado silencio. Las damas intercambiaron miradas, una tras otra, con expresiones incómodas. Como la señora Su había sacado el asunto primero, ahora no tenía más remedio que dar un paso al frente y afrontar la situación. Wixiao observó su expresión vacilante y de repente tuvo un mal presentimiento. Al instante siguiente, la señora Su habló con vacilación. ¿Acaso la señora aún no lo sabe? Hace 3 días, se anunciaron los resultados del examen y la señorita Wei eligió esposo. Ella eligió al recién nombrado Jinsue, Liu Huiyuan. Se casaron ese mismo día. Cuando Wixiao irrumpió, yo estaba jugando al ajedrez con Liu Huiyuan en el patio. Al ver que estaba a punto de perder, recurrí a la trampa y pedí algo de comer. Liu Huiyuan rió suavemente, prefiriendo no llamarme la atención. Le pidió a una criada que trajera un sillón reclinable. Me recliné bajo las flores de albaricoque, saboreando té y los pasteles que Liu Huiyuan me dio. Felizmente satisfecho, pensé que ser yerno era realmente maravilloso. No tenía que dejar a mis padres ni servir a mis suegros, y podía gobernar la casa con autoridad. Sumida en tus pensamientos, entraste corriendo desde afuera, gritando: «Oh, no, señorita». El príncipe Hui insiste en irrumpir. Simplemente no pudimos detenerlo. Levanté la vista y vi a Wixiao, espada en mano, ya en la puerta del patio. Sintiendo una punzada de culpa, miré de reojo a Liu Huiyuan. Él, sin embargo, parecía imperturbable, llevándome tranquilamente una taza de té a los labios. Tómate tu tiempo. No te ahogues. Los ojos de Wixiao se enrojecieron al verlo. Se quedó mirando el atuendo de mi mujer y luego retrocedió tambaleándose, incrédulo. Wei Mingxian, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lo miré desconcertado. Wixiao, ¿no lo dijiste tú mismo? Dijiste que no considerarías casarte con una mujer como yo. ¿Por qué finges esto ahora? Wixiao se abalanzó sobre mí, con el pecho agitado por la rabia. Sabías perfectamente que solo estaba desahogándome. Te casaste con él solo para vengarte de mí, ¿verdad? Si te divorcias ahora, fingiré que esto nunca pasó. Mi madre vendrá a proponerme matrimonio. Me di la vuelta, negando con la cabeza, impotente. Wixiao, yo no soy tú. Jamás bromearía sobre un compromiso tan duradero. Somos un matrimonio que ha intercambiado cartas astrales y rendido homenaje al cielo y a la tierra. Toda la capital lo sabe. ¿Crees que puedes disolver nuestro matrimonio con unas pocas palabras? ¿Por quién me tomas? ¿Y qué hay de la familia Wei? Dicho esto, tomó la mano de Liu Huiyuan y salió del patio. Wixiao se quedó clavada en el suelo, observando a la pareja partir. Sintió una opresión en el pecho y una dulzura metálica le inundó la boca. Después de que Wixiao se desplomara en el patio, avisé a la familia Wu para que se lo llevaran. Sin embargo, 2 horas después, reapareció en la puerta de la residencia Wei. Reforcé al guardia de la puerta varias veces antes de regresar finalmente a mis aposentos a comer. Supuse que Wixiao solo estaba haciendo un berrinche y que pronto se iría.
Sin embargo, parecía decidido a verme, y se quedó en la puerta hasta el amanecer del día siguiente. Los transeúntes lo señalaban y susurraban, pero él los ignoró, permaneciendo inmóvil con expresión desolada. Al mediodía, la dama Hua, que había estado presentando sus respetos en el gran templo Xiangwu, recibió noticias y se apresuró a acercarse. Como anciana y esposa de la marquesa, no podía descuidarla y tuve que salir a recibirla. Cuando llegué a la puerta, la dama Hua le suplicaba con vehemencia a Wixiao: «Hay innumerables mujeres en el mundo. ¿Por qué tiene que ser ella?». Al verme salir, la preocupación en su rostro se transformó en furia. Sin importar nuestra ubicación en la puerta principal de la residencia Wei, me escupió con veneno: «Wei Mingxian, ya estás casado. ¿Por qué tienes que seducir a mi hijo? Ahora que lo ves así, ¿estás satisfecha?». Miré fijamente a la dama Hua, quien tergiversó la verdad sin importar los hechos. La ira me invadió y ya no me importaba respetar a los mayores. Con una risa fría, repliqué: «La dama Hua disfruta mucho diciendo tonterías. Fue Wixiao quien me persiguió con falsas esperanzas, exigiendo que me divorciara de mi esposo para casarme con él. Ni siquiera lo conocí, ¿y ahora es mi culpa seducirlo? Menos mal que nunca me casé con Wixiao. Con una suegra como tú, habría sufrido un tormento interminable». Acostumbrada a manipularme, la dama Hua quedó atónita ante mi brusca respuesta, abriendo los ojos de furia. «Wei Mingxian, toda la capital sabe que tienes un carácter cuestionable, que te comportas como una loca, algo totalmente impropio de una dama noble. Perseguiste descaradamente a mi hijo a tan temprana edad. Solo porque mi hijo tiene un corazón puro se enamoró de una mujer como tú». «Basta». Wixiao, que había permanecido en silencio, rugió de repente, interrumpiendo a la dama Hua. Suplicó: «Basta, madre. Detente ya. Soy yo quien ha ofendido a Xianer. Solo quiero hablar con ella como es debido. ¿Podrías dejar de empeorar las cosas?». Ya casi era la hora de que Liu Yuan terminara el juicio, pero la multitud seguía creciendo. Miré a Wixiao sin expresión alguna. «Si tienes algo que discutir, házselo aquí mismo. Aclarémoslo todo delante de todos. Así, tu madre no podrá difamarme afuera más tarde». Wixiao se quedó paralizada, mirándome con terquedad. «Xianer, simplemente no lo entiendo. No pasó nada entre nosotros, así que, ¿por qué cambiaste de opinión de repente y aceptaste casarte con otra persona?». Antes de que pudiera responder, tú te adelantaste, con una voz llena de sarcasmo. «El príncipe Hui tiene muy mala memoria. Hace 2 meses, durante la excursión de primavera, fingiste ayudar a nuestra joven ama a desmontar, casi provocando su caída. Ni una sola disculpa después. Hace 1 mes, en tu banquete de cumpleaños, nuestra joven ama asistió con amabilidad, pero intentaste derramarle tinta en la cabeza. Ella lo esquivó con astucia. ¿Adivina qué pasó después?». El príncipe Hui se disgustó y preguntó por qué nuestra joven ama lo había esquivado. La tinta se derramó sobre su primo, y él insistió sin descanso en que nuestra joven ama se disculpara. Con cada palabra, el rostro de Wixiao palidecía aún más. Murmuró: pero siempre hemos sido así desde la infancia». Alguien entre la multitud ya no aguantaba más. Este príncipe Hui se pasó de la raya. «Sí, y tiene el descaro de decir que siempre han sido así. Entonces, ¿solo porque alguien tiene buen carácter, se supone que debe soportar su acoso para siempre? ¿Y todavía espera que se case con él? Debe estar loco. Simplemente no lo entiendes». Estaba poniendo a prueba los límites de la señorita Hui desde el principio, intentando desmoralizar a la familia Wei antes de la boda. Pero se le pasó la mano. Ahora que ella se niega a seguirle el juego, está entrando en pánico. ¿Quién le enseñó esas tácticas tan deshonestas? ¿Quién más? Su irrazonable madre, por supuesto. La multitud estalló en carcajadas. La señora Hui hacía rato que se había retirado furiosa a su carruaje, dejando solo a Wixiao defendiéndose débilmente. No es así. Estaba solo. Al ver a Wixiao buscar excusas,
mi corazón se llenó de asco. Wixiao, sigues diciendo que me amas, pero nunca consideras mis sentimientos. Hoy te pregunto una cosa. Constantemente me menosprecias y te burlas de mí delante de los demás. Es cierto, como dicen todos, que estás poniendo a prueba mis límites. No necesito más palabras. Responde sí o no. Wixiao me miró con la boca ligeramente abierta. Sus manos, colgando a los costados, temblaban levemente. Finalmente, como resignándose, cerró los ojos y respondió con voz ronca que sí. Negué con la cabeza, indicándole que se fuera. Príncipe Hui, quería hablar. He dicho lo que tenía que decir. Me salvaste hace años. Todos los agravios que he soportado desde entonces los considero compensados. De hoy en adelante, nuestro pasado está resuelto. Te pido que lo dejes descansar. Wixiao se puso rígido, a punto de hablar. Una voz repentinamente cortó el aire tras él, fría como el jade roto. El príncipe Hui nunca aprende. Incluso ahora, ¿te niegas a explicarlo? Liu Huaiyuan había aparecido en la puerta sin que nadie lo notara. Bajo su gorra de corte, negra como el cuervo, sus ojos y cejas brillaban con una mirada feroz y amenazante. Empujó a un sirviente vestido con túnica gris hacia Wixiao. Reconocí al niño, el tutor de Wixiao desde su infancia, quien lo había servido desde su infancia. Pero ahora, su rostro estaba hinchado y amoratado, y la mirada que le lanzó a Liu Huaiyuan fue como si hubiera visto un fantasma. Se apresuró a arrodillarse, implorando clemencia. Te lo contaré todo, mi señor. Diré lo que sea. Ese año, cuando la señorita Wei cayó al agua, fue otro joven amo quien la salvó. Este sirviente y el joven amo simplemente ayudaron a pedir ayuda. El sirviente titubeó a media frase, tartamudeando. Sus ojos no dejaban de mirar a Wixiao. Para cuando Wixiao se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir, ya era demasiado tarde. Ante la mirada penetrante de Liu Huaiyuan, el sirviente finalmente habló con tristeza, y la señorita Wei cayó al agua porque el joven amo quería hacerle una broma. Derramó aceite en la orilla del lago. Wixiao sintió como si toda la sangre le hubiera abandonado. Recordó las palabras de su madre de aquel año: recuerda esto, si alguien te pregunta, debes insistir en que solo tú salves a la hija de la familia Wei. La familia Hou atraviesa momentos difíciles y tu padre falleció prematuramente. Si te conviertes en el salvador de la familia Wei, tu futuro estará asegurado y tu madre no tendrá que preocuparse. Wixiao, al oír la burla resonar en sus oídos, se abrió paso entre la multitud como un loco y salió corriendo. Sabía que para él y Wei Mingxian no había ninguna posibilidad en esta vida. Observé cómo Wixiao se alejaba. Una punzada de melancolía me invadió, pero sobre todo, una sensación de alivio. Siempre lo había dicho, un hombre que arriesgaría su vida para salvar a otra. ¿Cómo pudo volverse tan despreciable después? Resultó que muchas cosas habían ido mal desde el principio. La multitud se dispersó gradualmente. Liu Huaiyuan caminaba a mi lado, en silencio, por el sendero del jardín. Fue entonces cuando lo comprendí de repente. Mi primer encuentro con Liu Huaiyuan no fue antes de nuestro matrimonio. Hace muchísimos años, él se quedó en la finca con su madre. Pero después, cuando me caí al agua y enfermé, olvidé muchas cosas. Yo también lo olvidé. Contemplé su exquisito perfil en el crepúsculo. Vacilando, dije: Liu Huaiyuan, después de todo, eres mi salvador. Si te sientes ofendido por casarte con alguien de mi familia y deseas divorciarte, solo dilo. El aire a nuestro alrededor se congeló al instante. Liu Huaiyuan me miró, sin sonreír. ¿Sabe cómo se llama esto, señora? ¿Cómo? Morder la mano que te da de comer. Me quedé paralizada, y luego di 3 pasos en 2 para alcanzar al hombre visiblemente disgustado. Me llevó toda la noche convencerlo de que volviera a estar de buen humor. Las noticias de Wixiao me llegaron de nuevo solo un mes después. El incidente ocurrido ese día ante los residentes de Wei se extendió rápidamente por toda la capital.
La corte imperial lo despojó de su rango oficial por falta moral y decretó que no podría volver a presentarse a los exámenes hasta después de cumplir 50 años. Wixiao sentía que no tenía prestigio para quedarse en la capital, pasando los días ahogando sus penas en vino dentro de la mansión. La dama Wu solo tenía un hijo. No pudo persuadirlo ni disciplinarlo. Empezó a considerar concertar un matrimonio para él, con la esperanza de cultivar un heredero para la casa del marqués. Por desgracia, la casa del marqués había caído en desgracia ante la corte imperial. Además, la gente de la capital conocía las conspiraciones que la dama Wu y su hijo habían tramado contra mí. Nadie se atrevió a casar a su hija con la familia. Sin otra opción, la señora Wu centró su atención en su propia sobrina. Las obligó a casarse. Según Yue, Wixiao ni siquiera apareció el día de su boda. Insongruo lucía un rostro desolado. ¿Quién sabía si algún día tendrían un heredero digno como esperaba la dama Wu? Me apoyé en la cama, observando a Yue parlotear sin parar, encontrándolo un tanto divertido. Después de todo, si te importan. Yue hizo pucheros, quejándose de que él causó la caída de la joven ese día, y casi me mata. Estuve en cama 2 meses enteros. Ahora, verlo sufrir me reconforta. Además, el joven amo dijo que, como la joven no puede moverse libremente con su hijo, debería buscarle historias más interesantes. Afuera de la ventana, anochecía, la primavera había llegado de nuevo. Miré al cielo, sin palabras, pero mis pensamientos se agitaban. Ay, Yuer, si el joven amo llega a escuchar lo que has dicho, tu joven ama se meterá en más problemas. El fin.